esta segunda jornada de este quinto ciclo, el MAE se mueve. No hace mucho estábamos aquí con Adela Cortina y hoy yo creo que casi podemos continuar, pero de una visión totalmente nueva, porque la persona es nueva, que es Lucía Velasco, a la que le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar hoy aquí en Alaurín, en este conversatorio con Cristina Consuegra. Cristina ya no la presento porque es de la casa, vaya. Y bueno, Lucía viene pues, de Florencia, está trabajando en Florencia, una ciudad magnífica. Ya hemos estado hablando un poco, me dice que de temperaturas extremas, aunque la imagen que tengamos parece otra. Y bueno, pues encantado de que estés por aquí. Veo ahí el libro, un libro inquietante que hoy va a tener oportunidad de hablar de esta obra con Cristina. Un libro que ha publicado Taurus, que se titula ¿Te va a sustituir un algoritmo? Es una pregunta, ¿eh? Es una pregunta. afirmación. Es una pregunta. Bueno, y ella actualmente, hemos estado tomando un café y ha estado comentando, actualmente está trabajando sobre un tema que salió en la charla de la Cortina, pero ella mismo está investigando, está trabajando sobre inteligencia artificial y democracia. Uno de los puntos y de los temas que hemos querido incluir en este ciclo del MAE se mueve. Como sabéis, tenemos ya, aunque en medio va a haber muchas otras actividades, pero del ciclo del MAE se mueve ya nos vamos al día 1 de diciembre. Será por la mañana a las 2:30, dirigido a público de instituto, pero a público abierto también para todo el que quiera, el que no está cerrado para nadie. Pero lo hemos querido hacer también por la mañana con José Antonio Marina, y yo creo que también va a estar interesante, y terminaremos con él por este año. Prometemos volver el año que viene con nuevos temas y nuevas conferencias. Bueno, pues muchas gracias. Te doy las gracias por estar aquí, Lucía. Encantada, gracias a ti por la invitación. Y vamos a atender con mucho Bueno, pues buenas tardes. Como siempre, muchísimas gracias al concejal de Patrimonio, Manuel López Mestanza, por la complicidad. Lo digo cada sesión, pero es importante. Desde lo público se ponen en marcha ciclos como este, en el que están participando las principales voces o miradas que están marcando un poco las líneas de pensamiento, el horizonte de pensamiento, y se ponen en marcha desde lo público porque detrás hay gestores y gestoras que son conscientes de la función pública de lo público. Esto que puede parecer algo... No lo es. Así que muchísimas gracias, como siempre, muchísimas gracias a la directora de esta biblioteca y a todo su equipo por la complicidad también, y sobre todo y ante todo a Lucía Velasco por el esfuerzo, la paciencia que ha tenido conmigo también, y el esfuerzo porque, como bien ha dicho el concejal, pues viene desde Florencia para sumarse a esta quinta edición en la programación de otoño del MAE se mueve, que durante todo este año hemos estado debatiendo y estamos debatiendo, analizando, conversando sobre la digitalización del ser humano. Y ella, que le he dicho antes, ¿cómo te presento? Porque tiene un currículum para los jóvenes que es apabullante, y espero que sea más apabullante todavía. Eso quiere decir que se sigue apostando por miradas tan audaces como la suya y por inteligencias tan audaces como la suya. Ella es economista, o sea, yo le he estado estos días que he recomendado, tenéis que venir a ver a esta economista y experta tecnológica, y ella me ha dicho algo que me ha gustado mucho más por lo de impacto social, que es economista especializada en el impacto social de la tecnología. Y creo, porque además define muy bien, o recoge muy bien esta presentación, esta etiqueta, buena parte de la conversación que vamos a inaugurar desde ya. Lucía, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida al MAE se mueve. Gracias a vosotros por la invitación, encantada. Y yo antes le venía diciendo en el coche, vamos a ir desde lo general hasta lo más específico, y entonces le he dicho, posiblemente, y me he puesto yo misma el adverbio porque siempre me salto el guión, voy a lanzarte la pregunta del libro, del ensayo de Turner,
Pero antes, te quería preguntar, veníamos hablando también sobre, bueno, en el último lustro, no creo que tengamos que irnos mucho más atrás, el lenguaje es otro, personas de diferentes procedencias, pelajes, ¿no? Con estudios, sin estudios, se tienen que acostumbrar a un montón de expresiones como transformación digital, digitalización, brecha digital, pobreza digital, economía de datos, big data, algoritmos, inteligencia artificial, y todo esto damos por hecho que el ciudadano, es decir, la persona que cada día se levante tiene que hacer que su vida salga adelante, tiene que además naturalizarse con todos estos conceptos. Entonces te pregunto, porque además de saber mucho y muy bien sobre todas estas competencias, eres una persona que no ha perdido de vista lo social. Y eso creo que te hace muy diferente a casi todos los expertos y expertas que están ahora mismo participando de este ecosistema. Así que te pregunto, ¿hay un exceso de competencias digitales? ¿Se está inflando esta burbuja de lo digital? ¿O realmente este es el ritmo que tenemos que llevar para mantener cierta convivencia entre el mundo sólido y el mundo líquido? Bueno, qué buena pregunta para empezar, ¿no? Es como la pregunta trascendental. A mí, esta transformación digital o esta digitalización masiva de nuestras vidas me parece que es imparable. Le hemos dado una velocidad que ya no la podemos parar aunque queramos, ¿no? Entonces nos queda por un lado más o menos adaptarnos y por otra darle la forma que queremos. Ahora, para comprender muy bien el punto en el que estamos como personas, tenemos que reflexionar sobre el poder que queremos ejercer sobre la tecnología. Hasta ahora parece que la tecnología ha sido un meteorito que nos ha caído del cielo, ¿no? Y entonces ya están aquí. Ha llegado la tecnología y solo nos queda correr para que no corran más que nosotras. Y por otro lado hay toda una industria, obviamente muy poderosa, con muchísima capacidad de influencia, que empuja a digitalizarnos más, que empuja nuestra vida cada vez a que sea a través de una pantalla y al mismo tiempo, por supuesto, políticos y políticas que basan su acción también en que nos digitalicemos. Pero me parece que en ningún momento hemos hecho una reflexión crítica sobre el tipo de digitalización que queremos, hasta dónde la queremos y qué normas queremos que tenga, ¿no? Porque esa es una reflexión democrática que sí que hemos hecho en nuestra sociedad, que votamos cada 4 años, y con esto parece que está un poco fuera de las normas democráticas, ¿no? O del consenso social. Por eso a mí me parece tan importante, y te agradezco una vez más la invitación, porque donde se tiene que estar hablando de digitalización no es en los despachos, donde ya todo el mundo tiene claro que hay que digitalizarse más, ¿no? Y donde hay que dar más bonos digitales y donde hay que ayudar a que las empresas digitales crezcan, sino con las personas que padecen o que se relacionan con este nuevo mundo digital y preguntarles qué tal lo estamos haciendo, que hay que cambiar, vamos muy rápido, vamos muy despacio, en mi opinión, y perdón que me estoy extendiendo un poco con la respuesta, vamos más rápido de lo que somos capaces de asimilar. Ahora sí vamos a tu libro, que es en cierto modo un balón de oxígeno, porque es un balón de oxígeno porque te ayuda a entender esa mutación que está sufriendo la economía y el sector productivo, y por otro lado no es ese apocalipsis que día tras día parece que tenemos encima, que se aproxima a una velocidad también vertiginosa, sino que, como ella bien demuestra en el ensayo, pues hay que verlo también como una serie de oportunidades y retos. Pero antes de ir avanzando en qué oportunidades son, si estamos preparados para asumir ciertos retos, te quería preguntar y lanzar, ¿nos va a sustituir un algoritmo? Deberíamos vivir pensando que somos insustituibles, ¿no? Porque lo contrario es vivir con miedo. Y de hecho es un sentimiento extendido. Yo cuando
la gente se acerca a mi libro y ve la pregunta del título, dice sí. Yo lo tengo claro, sí. Digo, no. Y tenemos que vivir con, no nos va a sustituir en nada que no queramos que nos sustituya. Porque no podemos, al final, la reflexión que yo hago alrededor de la tecnología tiene que ver con dos cosas. Uno, cómo está influyendo en nuestra sociedad, en las redes, en la manera en que nos relacionamos con la administración pública, en los contenidos que ahora como nos educa, antes nos educaba la tele, por así decirlo, ¿no? O a los chavales les educa más la tele, pues ahora se educan más por YouTube, ¿no? Todos esos cambios por donde nos informamos, de donde nos vienen las noticias, cómo formamos nuestro criterio de las cosas. Y por otro lado, cómo está impactando el mercado laboral, que es la base de nuestra sociedad. El mercado laboral no se puede dejar descuidado, porque de repente nos vemos que no ganamos lo suficiente para sobrevivir. Y empieza a haber cosas como los trabajadores pobres, empieza a haber gente como el precariado, los mileuristas ya parecen ricos, ¿no? Empieza a haber fenómenos de malvivir, justamente porque el mercado laboral no lo hemos cuidado. Y aquí lo que pretendo explicar es qué está afectando en el mercado laboral. Y lo cuento, no es nada pesado, lo cuento con una historia, es como novelado, ¿no? Está contado a través de una chica normal y corriente que se llama Luna, que es periodista y que vive este proceso de digitalización en su vida y también en la vida de su familia. Y al final eso es lo que nos está pasando. Lo que pasa es que sentimos que como no lo comprendemos, como no comprendemos el cambio, como recibimos todo el rato shocks de información, a veces negativos, positivos, no sabemos muy bien, pero siempre nos queda esa cosa, ¿no? Como que no me cuadra, aquí está pasando algo malo y yo no cuento en este nuevo mundo, ¿no? Que se está creando, ¿cuál va a ser mi lugar? Y bueno, pues toda mi reflexión gira en torno a eso, porque hay gente que se está sintiendo así, porque no estamos siendo capaces de darle la seguridad a las personas para que sepan que son insustituibles, que nadie los va a cambiar, que en todo caso la tecnología tiene que venir a hacer el trabajo pesado, el que nos rompe la espalda, el que nos deja ciegos mirando una pantalla, el que es peligroso, el que es repetitivo y nos aliena como seres humanos, pero no ninguna otra cosa. Es decir, esto no es un dictador que viene y toma el control. Esto es tecnología que desarrollan las personas para las personas. Y tenemos que decir lo que queremos que sea. Interesante todo lo que acabas de decir, Dios. Has dicho, no comprendemos el cambio, no comprendemos lo que está sucediendo. Y yo añadiría, ¿no? Que además veníamos comentándolo antes, no lo comprendemos, pero es que tampoco lo han explicado. De un día para otro, especialmente desde que irrumpió en nuestras vidas la pandemia, que lo que hizo fue precipitar un montón de procesos que estaban más o menos encima, pero durante el confinamiento tuvimos que modificar nuestro lenguaje, hablar de, bueno, en todo lo que tenía que ver con la cultura pantalla, las vidas trabajo, que Remedios Zafra pues menciona en los diferentes ensayos, que además tiene una estructura frágil, es muy parecida al tuyo, efectivamente, porque se opta por que una persona cuente las ideas, ¿no? Vaya construyendo en clave novelada, pero no se ha explicado. A la gente se le ha impuesto un modelo de convivencia social, un nuevo modelo, nuevos estereotipos, nuevos roles que cada persona tiene que asumir, pero nadie nos ha explicado eso. No nos han explicado, y no solo que nos expliquen porque no somos seres pasivos, sino no se nos ha hecho partícipes del diseño y del desarrollo. Y luego entonces nos encontramos con situaciones como que te automatizan un sistema de atención al cliente que ha sido entrenado principalmente con voces, por ejemplo, masculinas, en un castellano perfecto, y a mí, que soy de Madrid, que en teoría no tenemos acento los madrileños, no me entiende.
Entonces imagínate que claro, usted entiende, imagínate lo que pasa a una persona que tenga cualquier acento o que sea extranjera o que sea migrante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se ha tenido en cuenta esto, porque se ha hecho una solución tecnológica impulsada o motivada también por el interés de la industria, que no digo que sea malo, pero digo que es lo único que se ha mirado. El avance tecnológico ha respondido a los intereses de una industria muy concreta y a unos intereses económicos. Y eso ha sido lo único que le ha guiado. Y desde la perspectiva política, que es un poco la que pone las normas, por así decirlo, o simplificar, nadie se ha atrevido a meterse mucho porque en el fondo es un mundo que no conocemos, ¿no? Entonces, cada vez que yo que he estado en la Administración General del Estado durante muchos años, cada vez que intentabas asomarte te decían, vas a cargarte la innovación, no te metas que entonces vas a parar la innovación. Y claro, ha habido pues mucho tiempo o unos pocos años muy productivos para que se extienda la digitalización. Entonces yo creo que hace falta por un lado explicarlo, pero por otro también hacer partícipe a las personas del desarrollo, especialmente de las que lo van a usar. El otro día, por ejemplo, pensaba, ¿cuánta tecnología se está desarrollando para las personas de más de 70 años? ¿No? ¿Con cuánta tecnología os hacen enfrentaros cada día? ¿Cuántas personas de vuestra edad han participado en el desarrollo de esa aplicación? Cero. Con suerte ha participado una mujer joven, con suerte. Entonces, ¿cómo va a adaptarse a vuestras necesidades una tecnología en la que no habéis participado ni por asomo? Pues parece muy evidente, ¿no? Pues ahí estamos, en lo básico. Es muy curioso porque hoy creo que han sido esta mañana los datos de el cambio demográfico que tenemos encima, que es otro de los grandes retos que nos está atendiendo, que se está tomando, bueno, pues medio mirándolo de perfil un poco, pues diciendo ya tendremos este problema. Pero parece que en 20 años, 20 o 30 años, no recuerdo exactamente la horquilla, en España, por ejemplo, solamente en España, si vemos Europa ya las cifras son realmente preocupantes, el porcentaje de personas mayores de 65 años van a pasar del 20 al 26%. Un 6% es mucho, vamos a pasar de 45 a 51 millones de personas en España solamente, profundamente envejecida. No sé cómo va a ser, no soy incapaz de imaginar cómo va a ser la tecnología de entonces. Es que soy totalmente imposible, o sea, no puedo imaginar la de 2023. ¿De qué manera se puede solicitar? Y eso es fomentar el estado de bienestar y fomentar los valores democráticos, que las personas estén en el centro de todo avance y desarrollo tecnológico. Ese es uno de los grandes retos y que deslizas de manera transversal en todo el libro, además. Lo que pasa es que, claro, hay un riesgo que yo también he observado y por eso busco ir un poquito más allá, ¿no? Que es que nos quedamos con el concepto pero no traducimos eso que significa la práctica, ¿no? Es como cuando dicen, no hay que tener miedo a esta revolución industrial porque en todas las anteriores nos ha ido muy bien. Mirad dónde estamos, pues no tenemos nada que temer, ¿no? Y entonces, claro, dices, hombre, pues habría que ver los que estaban en ese momento ahí, ¿no? Y empiezas a leer historias de las revoluciones industriales y ves que verdaderamente no fue un proceso agradable para los que lo vivían, ¿no? Entonces, creo que por una vez tenemos la posibilidad de evitarle el sufrimiento a las personas que son parte de esa transición que hay que hacer. Porque la vamos a tener que hacer por razones como la demografía o como el cambio climático o como, en este caso, la digitalización, ¿no? Incluso los cambios ahora, pues con la guerra y con todas las tensiones estas que hay, que si China, que si Rusia, que si no, pues hay un cambio a nivel global que nos va a afectar en muchos sentidos. Pero nosotros tenemos que aprovechar también el momento en el que estamos, tecnológico, para hacer que esa posibilidad digital nos ayude, ¿no?
Yo creo que un país con gente más mayor, yo creo que ya a los 65 no podemos decir que la gente es mayor, porque los reyes están estupendos. Entonces, vamos, creo que cada vez vivimos más y tenemos que empezar a adaptar todo nuestro sistema a una nueva realidad, que es que las personas vivimos más, estamos cada vez mejor, tenemos intereses, queremos contribuir, queremos participar. ¿Cómo se hace para que todo esto responda a lo que quieren las personas y no a lo que quieren las empresas, o vete tú a saber a qué responde, ¿no? Pues para mí es muy importante llevar la conversación a otros espacios, no a los despachos, ni a las conversaciones con ingenieros. Esto no es un tema de ingenieros, esto es un tema de personas y de la sociedad. Y hasta ahora ha sido un debate que ha estado cautivo de los lenguajes técnicos, de tú no puedes opinar porque no sabes nada de esto, de tú no atreverte a opinar porque yo qué voy a decir aquí si no sé nada, ¿no? Y sin embargo, vives cada día con la tecnología. Entonces, para mí es muy importante que empecemos a politizar. Politizar no significa utilizarlo como arma política, sino incorporarlo en las dinámicas políticas, que son las dinámicas democráticas que nos hemos dado como sociedad, para que se empiecen a hacer propuestas de cómo domar la tecnología y cómo hacer que responda a los intereses de las personas. Y cada organización, cada institución, cada partido político tendrá una propuesta diferente de cómo ha de hacerse, ¿no? Pero ahí es donde nosotros también participamos como sociedad de lo que queremos. ¿Consideras que esa transformación política, ¿no? de estas dinámicas, ¿no? que participan de la transformación, ese puede ser el principal reto? Es decir, incluso dejando a un lado lo económico, los imperativos económicos o las diferentes líneas de innovación o de investigación y desarrollo, esto que estás señalando es el principal reto, el politizar. Sí, que sé que lo de politizar suena mal, y de hecho cuando lo escucho me suena mal a mí todo, pero no sé si entendéis lo que quiero decir, ¿no? Es socializar, sacarlo, abrirlo, llevarlo a la calle, que todo el mundo nos diga el modelo que responde, porque yo puedo estar tomando decisiones y decir, quiero una digitalización humanista, y para mí esto significa esto. Y mi visión de lo que va a ser una digitalización humanista responde a mi experiencia como mujer, que he estudiado tal, que vivo en no sé dónde, que vengo de no sé cuánto, ¿no? Pero esa no es la sociedad no soy yo ni son las chicas como yo. Entonces, tenemos que abrirlo, tenemos que empezar a incorporar visiones, tenemos que entender también la gente que no quiere lo digital. Yo leo en papel y me niego por encima de mi cadáver a leer en electrónico. Y quiero que me respeten. Y no quiero sitios en los que no haya libros. Quiero que siempre pueda comprar un libro. Entonces, es un poco el símbolo, ¿no? Son resistencias, además, que son muy necesarias. Antes nombrabas a China, Rusia, ese eje pacífico, ¿no? Que está ahí siempre inquietante por muchos aspectos, ¿no? Principalmente en el caso de China, para mí por lo menos es la ausencia del respeto a los derechos humanos, ¿no? Y la ausencia de democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te quiero preguntar por la economía de datos y su vinculación con los algoritmos, es decir, esa aparente libertad. A lo mejor yo creo que los que estamos y las que estamos en la sala tenemos muy claro que no somos libres cuando cogemos un dispositivo móvil, sino más bien lo contrario. O sea, pero ¿cómo se le explica a los chavales, a los adolescentes, ¿no? ¿Cómo se le explica que hay que tener cautela? Porque nosotros somos el objeto, o sea, estamos prosumiendo, estamos consumiendo y produciendo al mismo tiempo. Y entonces está esta cosa de la economía de datos que es realmente inquietante, porque es algo que no está, que no se ve, pero que está creciendo a un paso que da muchísimo miedo. Bueno, es que aquí hay todo otro mundo, ¿no? Pues un melón entero, diría yo, así técnicamente. Entonces, por un lado está
las fuerzas económicas otra vez que buscan desarrollar modelos de negocio y espacios de beneficio en torno a los datos que son generados por personas, que no son remuneradas por esos datos y que en muchos casos supone que se venda lo que tú haces durante un día con tu teléfono móvil, las páginas en las que entras, cuánto tiempo estás, dónde has ido en coche caminando e incluso que predice lo que vas a hacer, ¿no? Porque llega un momento en el que el buscador de Google, después de no sé cuántas búsquedas, pues ya puedes saber lo que vas a buscar, ¿no? Con una probabilidad bastante preocupante. Bastante. Entonces, claro, ahí entramos en un debate que yo creo que no se puede dejar solo a la responsabilidad individual, porque es muy difícil que individualmente sostengas la lucha contra un sistema, ¿no? O te vuelvas ermitaño y digas, no, es que yo tengo todo el rato ahí objeción de conciencia contra dar los datos, sino el sistema te tiene que proteger de los abusos, ¿no? que se están dando con respecto a los datos. Pero a la vez tenemos que entender, bueno, que nuestra socialización ha cambiado y cuáles son las claves de esta nueva socialización y de cómo tu desarrollo en redes sociales, por ejemplo, no solo condiciona lo que ves y cuánto de lo que ves es verdad y cuánto de lo que ves no es verdad, ¿no? Cuántas chicas estupendas, ricas, guapísimas, con novios impresionantes, pues nada de eso es verdad, ¿no? Y cuánto de eso que estás viendo, de ese cuerpazo, no es verdad. Pero claro, si no estás educando en la autoestima y en también saber distinguir lo que ves, tenemos unos índices de depresión en los jóvenes cada vez mayores. Cuanto más tiempo pasan en las redes, más deprimidos o más inseguras o más quiero ponerme, ya van a los cirujanos estéticos con cada vez menos años y quiero ponerme la cara de esta chica y va con la foto de la chica, ¿no? Que está totalmente alterada por los filtros, por la inteligencia artificial y entonces claro, ahí hay que hacer una educación potentísima que no se puede dejar ni solo en los padres, que en muchos casos no saben. Y yo hay redes sociales que ya no sé ni de lo que son. Entonces, tenemos todo el sistema, porque somos un sistema que estamos juntos en esta sociedad. Oye, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué vas a aportar tú? ¿Y cómo vamos a hacer para que no se pierdan, ¿no? Nuestros jóvenes ya desde pequeñitas en este mare magnum de perfección, de consumismo, hacia donde nos está empujando la tecnología. Ahora te preguntaré precisamente por el uso de redes sociales, ¿no? Porque el origen de toda red social es la transferencia de conocimiento, ¿no? Que además tú en tu caso yo aconsejo seguirla en Twitter porque lo lleva a rajatabla de transferir conocimiento, ¿no? O sea, comparte continuamente artículos muy interesantes, reflexiones y opiniones que son muy constructivas, ¿no? Pero antes de meternos por ahí te quiero preguntar por otro de los grandes pilares del libro, que es ver esta transformación digital como un reto para el empleo, para el mercado laboral, ¿no? Claro, entonces, una vez, y no te he terminado de contestar, que me preguntabas por la economía del dato, uno de los riesgos que tiene tanto la economía del dato como la digitalización del empleo es que todo se convierta en parámetros abstractos, números, instrucciones, fórmulas, matemáticas. Las vidas de las personas están llenas de matices, están llenos de... sube a la nube el papel o demuéstrame que no tienes ingresos. No, es que tengo ingresos pero justo, o no tengo ingresos pero es que este mes justo sí, pero el mes que viene no voy a volver a tener y entonces necesito esta subvención, por ejemplo, ¿no? Entonces todos estos matices que tú puedes dar en una conversación, que tú puedes explicar, se pierden cuando lo conviertes todo en datos y lo objetivizas hasta tal punto que de repente nos convertimos en una sociedad numérica por parámetros preestablecidos. Y luego también el riesgo está en que de quiénes son estos datos, porque no todo el mundo está en Internet. La mitad del planeta, de hecho, no está conectada.
Unas generaciones por arriba, tampoco. Unas generaciones por abajo, tampoco. En general, es una parte muy pequeña de la población global. Y luego en los países también, pues responde más a las ciudades, a unos perfiles, bueno, que se puede pagar los datos, el teléfono, aunque todo el mundo tenga teléfono, ¿no? Pero para que entendáis la idea de que estamos creando realidades desde las minorías casi, ¿no? Desde espacios de la población pequeños en comparación con el todo. Y eso, una vez más, hace que no se refleje lo que está pasando. Y uno de esos problemas tiene que ver con el trabajo, ¿no? Cuando tú metes tecnología a lo bestia en el mercado laboral, como bueno, en la sociedad y por tanto en el mercado laboral como está pasando ahora, como lleva pasando un tiempo, empieza a darse una situación horrible, que es que las personas tienen que competir con las máquinas, ¿no? Porque de repente, oye, me sale mucho más barato poner un robot que tener a 3 personas haciendo 3 turnos, y que si se ponen mal y tal. Y es normal incorporar tecnología, y es normal si hay maneras más eficientes de producir, digamos, que se introduzcan los robots y la tecnología. Lo que no es normal es que se haga de golpe y se vaya la gente a la calle y ahí te las apañes, porque es el progreso, ¿no? Eso es lo que no es normal, eso es lo que yo digo, no es no progresemos, sino progresemos todos juntos, ¿no? Porque al final lo que está generando un sistema en el que se está metiendo tanto cambio de golpe es que unos pocos ganen muchísimo dinero, se duplica el número de, no ya millonarios, sino que tienen más de, es que yo no sé qué cifra era el otro día, 10 millones de euros, 20 millones de euros, es que no sé ya, cifras esas que nunca verás. Se duplica. Y a la vez miras los datos del salario medio en España, 20.000 euros. Y miras los datos del coste de alquiler y imposible. Y míralo, yo que soy de las primeras millennial, tengo claro que no me voy a poder comprar una casa nunca igual. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que esto no le vaya bien a todo el mundo? Y esa es la reflexión. ¿Vamos muy rápido haciendo los cambios? ¿Podemos ralentizarlo un poco? ¿Podemos preparar a todas las personas que van a sufrir este cambio tecnológico para que lo puedan aprovechar? ¿Podemos? El otro día pues lo compartía. El sector turístico es un sector estacional. Sabemos que va a haber desempleo en invierno, pongamos. No podemos estar dedicando dinero a que las personas que trabajan en el sector turístico durante el invierno se formen en competencias digitales y en cosas que necesitan en este mercado laboral de hoy en día, y que no se queden sin trabajo durante no sé cuántos meses. No podemos construir vidas, no podemos mirar en conjunto lo que es la vida de una persona, lo que le cuesta a una mujer tener un hijo hoy en día. Que tienes, casi es susto muerte, elige, ¿no? O sea, no tienes que hacer una renuncia tan grande o estar dispuesto a renunciar a tantas cosas porque no estamos pensando en el conjunto, no estamos pensando en los cambios que están implicando, especialmente en el mercado laboral, que es lo que nos sostiene, es que lo que nos permite construir nuestra vida es el mercado laboral, que es lo que te da el dinero para todo. Y ahí es donde está para mí ha estado mal planificado, no se ha tomado en serio, y es donde está empezando a reventar un poco la costura de la sociedad. Esto que señalas es muy interesante, porque esa fractura del estado de bienestar, del pacto social incluso, ¿no? Claro, no sé si viene provocado por el hecho en sí de la cuarta revolución industrial, ¿no? Es decir, porque este concepto de tal como nace, ¿no? Y la ausencia de planificación, de una correcta de planificación, lo que hace es debilitar las democracias y romper el pacto social del estado de bienestar, o bien es la propia celeridad o la velocidad. Es todo junto, no se puede decir hay un culpable en la sala. Son varias cosas. Por un lado,
sobre todo a partir de los años 80, 90, que se empieza a desregular muchísimo el sector financiero, como se mandan señales de que el dinero ya no se gana a través de tu esfuerzo y de tu trabajo, sino se gana especulando con acciones y con todo lo que es el mercado financiero, que ya, bueno, nos vamos a la época de Reagan, de Thatcher, de todo ese neoliberalismo que impacta en una manera de entender la protección social y la cultura, no diría la cultura de esfuerzo, pero las señales que se mandan hacia las personas que trabajan y hacia dónde se saca el beneficio, el mayor beneficio, por así decirlo. Y luego, pues obviamente a eso se va sumando la globalización, que empezamos a competir con otros países donde no tienen leyes, donde no hay derechos laborales, donde no hay sindicatos, donde la vida no vale nada y donde trabajan por muchísimo menos dinero. Empezamos, que es todo a la vez, ¿no? La financiarización de la economía, la globalización y el cambio tecnológico. Y todo eso junto, pues empieza a precarizar el mercado laboral. Y nosotros aceptamos también, bueno, unos discursos de no se pueden subir los salarios, no se pueden subir los salarios. A la vez vemos que la gente que dirige las compañías cada vez ganan más y más millones y tu salario sigue igual que hace 20 años o 10 años o 5 años, me da igual. Entonces, ahí es donde se empieza para mí a fracturar la sociedad, porque las normas no aplican igual para las partes. Y la tecnología lo que introduce además es una nueva variable de desigualdad, porque los que manejan la tecnología y los que diseñan la tecnología ganan muchísimo dinero y tienen unos contratos increíbles, o bueno, yo tengo amigos ingenieros que les ofrecen todos los días trabajo. Es que suerte, ¿no? Todos los días encontrarte en tu LinkedIn o en tu correo una oferta de trabajo. ¿Qué pasa? Que conozco muy pocas mujeres ingenieras, ¿no? Porque son casi todos chicos, y solo conozco este sector que está muy metido en la tecnología, que se esté beneficiando del mercado laboral de ahora mismo. Todo lo demás ha ido a peor. Y ahí es donde también tenemos que entender por qué una profesión como la de informática, mayoritariamente masculina, está ahora mismo como en la cima, eso, y tener criptomonedas, estás como en la cima, ¿no? del éxito y de la aspiración social, y se te paga muchísimo dinero, y toda la economía de los cuidados, eminentemente feminizada, de cuidados de las personas mayores, de cuidados en el hogar, desprestigiada además. Claro, es que cuando te pagan poco es porque no te valoran, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay otra coordenada, ¿no? A tener en cuenta hacia dónde estamos mandando la señal. ¿Por qué seguimos diciendo hacen falta más trabajadores en las STEM, que son las matemáticas, las ingenierías, ¿no? Y toda la parte tecnológica? ¿Por qué no nos estamos haciendo esa reflexión como sociedad? ¿Y por qué no decimos hay que subir los salarios de las personas que están cuidando tu casa mientras tú estás trabajando, por ejemplo? ¿Por qué no decimos hace falta que más hombres estudien carreras relacionadas con los cuidados, con la enfermería, ¿no? Bueno, acabas de abrir otro melón, que estaríamos aquí, madre mía. Todo esto que estás diciendo que pone además en entredicho, no, sino que lo que hace es debilitar el estado del bienestar, romper el pacto social, ya no hablemos del ascensor social que lleva rato muchísimas décadas. ¿Quién debe meterle mano antes? ¿Europa? Te lo pregunto porque tú eres, tú estuviste, para quienes no lo sepan, ella estuvo hasta mayo de este año como responsable del observatorio del gobierno actual de España. Pues el nombre se lo puse yo, Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. Ella estuvo pues hasta anteayer, que es mayo de 2022, por lo tanto ella sabe mejor que nadie la influencia de los gobiernos a nivel estatal o a nivel comunitario. ¿Quién debe responsabilizarse de regular todo esto? Porque esto hay que regularlo.
si la economía o los mercados bursátiles o las grandes corporaciones, que yo creo que es el principal mal de nuestro tiempo, lo permiten, ¿no? Sí, yo creo que sin duda Europa, para empezar, y lo está haciendo, el paquete regulatorio que trae Europa en temas de tecnología, desde inteligencia artificial, mercados, plataformas, es espectacular. Ahora, a mí me preocupa mucho la distancia que hay desde que Europa decide hasta que tú lo notas, ¿no? Y a mí me interesa que lo notemos lo antes posible. Entonces, está muy bien actuar a unos niveles, hay que hacerlo, no sirve de nada ignorarlo. Europa tiene que estar empujando lo que considera que es la tecnología al servicio de las personas, pero al mismo tiempo tenemos la ciudadanía, una ciudadanía activa, comprometida, que decir a los políticos es hora de ponerse las pilas con esto y empezar a poner límites. Y hasta que llegue la regulación europea, vayamos poniendo un poco los límites a lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Y podemos poner muchos ejemplos, aunque creo que tenemos que abrir un poquito, no sé cómo vamos de tiempo, pero fatal. No, hay que ponerle límites porque de verdad que, y otro día podemos hablar de la violencia digital que hay en las redes, que es escalofriante, especialmente hacia las mujeres, impune, que no te cuesta nada amenazar de muerte, amenazar con violar, desearte lo peor y hacer que las mujeres no participemos en ese espacio. Y tampoco podemos permitir que se metan más herramientas de vigilancia en los sistemas de trabajo, que ya te están controlando el móvil, el ordenador a distancia, te ponen pulseritas en las fábricas para ver cuánto tiempo tardas en moverte por dentro de la fábrica y te controlan absolutamente todo. Entonces yo creo que estos dos temas habría que empezar, no hay que esperar a Europa. Bueno, pues ella ha comentado que vamos fatal de tiempo porque ella tiene que coger un avión a las 9:30 de la noche. Eso quiere decir que en 10 minutos tenemos que irnos sí o sí. La verdad es que, bueno, yo creo que la podríamos volver a invitar porque es verdad que se nos ha quedado en el tapete un montón de asuntos, pero es vuestro turno. No sé si alguien quiere preguntarle a Lucía Velasco sobre... O contarme lo que pensáis, no solo preguntarme, compartir.